Antes de que tú nacieras, ya habías sido marcado. Antes de que pronunciaras tu primer llanto, el cielo ya te conocía y el infierno ya te temía. Escúchame bien, no estás aquí por accidente. No caíste en esta vida por error. Desde la cuna fuiste observado por fuerzas invisibles, unas celestiales, otras infernales. ¿Y sabes por qué? Porque tú portas propósito, propósito eterno, y eso te convierte en una amenaza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu niñez estuvo plagada de luchas? ¿Por qué parecías ser el blanco de ataques antes incluso de entender el mundo? ¿Por qué sentías una diferencia en ti que no podías explicar? Eso no fue casualidad, fue confirmación. Jeremías capítulo 1 versículo 5 declara: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso no es poesía bonita, es un decreto celestial. Y si estás escuchando este mensaje, es porque el cielo está sonando una trompeta sobre tu vida. Es tiempo de despertar. Tu alma ha sentido un eco que no puedes ignorar, un llamado que persiste, aunque lo intentes apagar. Hoy, ese llamado resuena con fuerza. Hoy, el Espíritu te dice: tú fuiste escogido desde el vientre, y lo que cargo en ti, ningún hombre puede quitarlo. Prepárate, porque este mensaje no es información, es activación. Desde antes de que abrieras los ojos a la luz de este mundo, ya estabas bajo ataque. Mucho antes de poder pronunciar tu nombre, ya el enemigo había notado el tuyo, porque tú no entraste a esta vida como cualquiera. Entraste con un sello en el espíritu, con el aliento del cielo sobre tu destino, y con un peso de gloria que aún no entendías, pero que el infierno sí reconocía. Por eso la batalla comenzó temprano. Por eso tu infancia estuvo marcada por caos, rechazo, dolor, confusión, traumas que parecían demasiado grandes para un alma tan pequeña. Tú piensas que fue injusto, y lo fue. Pero no fue un castigo, fue una señal. El enemigo no pierde su tiempo con aquellos que no representan amenaza. Las tinieblas vieron en ti una luz que aún no habías descubierto. Vieron la huella digital de Dios sobre tu vida. Vieron la semilla del profeta, del libertador, del que porta una voz, y por eso trataron de quebrarte antes de que florecieras. La Biblia lo revela con claridad. Antes de que Moisés pudiera hablar, ya Faraón había emitido un decreto para matar a todos los varones hebreos. ¿Por qué? Porque un libertador estaba por nacer. Antes de que Jesús hiciera un solo milagro, Herodes ordenó la masacre de los inocentes. ¿Por qué? Porque el Salvador se acercaba. Hay un patrón en las Escrituras. Aquellos que están marcados con un llamado inusual enfrentan guerras inusuales desde el principio. Y tú no eres la excepción. Ese accidente que casi te quita la vida, esa enfermedad que vino sin explicación, esos episodios de ansiedad, esa infancia inestable, esa oscuridad que te envolvía cuando eras apenas un niño o una niña, nada de eso fue casualidad. Cada batalla fue una advertencia para el infierno. Cada lágrima fue riego para tu propósito. Cada herida fue una clase en la escuela de los escogidos. Y aunque parecía que no ibas a sobrevivir, Dios no permitió que fueras destruido, porque tu propósito sigue vivo. Lo que viviste no te descalifica, te califica. Tus luchas no son vergüenza, son evidencia. El hecho de que aún estés aquí, respirando, pensando, escuchando esta palabra, es prueba de que el enemigo fracasó. Él quiso romperte en pedazos, pero Dios te está moldeando como vasija de honra. Él quiso silenciarte, pero el Espíritu está avivando tu voz. Él quiso matarte, pero el cielo te preservó. No dejes que tu pasado te haga sentir como si fueras defectuoso. No permitas que las cicatrices te convenzan de que estás dañado, porque cada batalla en tu niñez fue la validación de que tú no eres común. Eres escogido, escogido desde el vientre, escogido desde la cuna, y lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a completar. Así que levanta la cabeza. Mira hacia atrás no con vergüenza, sino con discernimiento.
Ya no preguntes por qué sufriste tanto, sino para qué. Porque lo que fue diseñado para destruirte, ahora será usado para impulsar tu llamado. Fuiste forjado en fuego, y ese fuego no te consumió, te refinó. Prepárate, porque lo que viene no será más dolor, sino propósito en movimiento. Desde pequeño sentiste que eras diferente. Mientras otros encajaban fácilmente, tú te sentías como un extraño, incluso entre los tuyos. Intentaste reír cuando ellos reían. Intentaste adaptarte, forzarte a encajar, cambiar tu forma de hablar, de vestir, de pensar. Pero tu espíritu resistía. Algo dentro de ti no podía fingir pertenecer a un lugar donde tu alma sabía que no era parte. Esa incomodidad no era debilidad social, era distinción espiritual. Tú no fuiste creado para ser parte del montón, fuiste separado. Y esa separación se manifestó como incomodidad, como soledad, como aislamiento. Pero en realidad era una señal, una marca invisible que decía: este no es del mundo, este fue escogido. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Esa es la raíz de tu sensación constante de no encajar. Tú no eres de aquí, eres ciudadano del reino, un embajador con misión. Mira a José, no era como sus hermanos, no por su ropa, sino por sus sueños. Sus visiones provocaron envidia, su favor generó rechazo. No hizo nada malo, y aún así lo odiaron. Mira a David, el menor, ignorado por su padre, descartado por sus hermanos. Mientras ellos entrenaban como guerreros, él cuidaba ovejas, y sin embargo, fue él quien fue ungido como rey. Mira a Juan el Bautista. Vivía en el desierto, comía langostas, vestía pieles ásperas. Era raro, pero su rareza era la confirmación de su llamado. ¿Te das cuenta? Los elegidos no se mezclan, no pueden. La unción que cargas no les permite desaparecer entre la multitud. Y sí, eso duele. Duele ser excluido, duele no ser entendido. Duele cuando intentas amar y eres malinterpretado. Pero esa diferencia, ese sentirte fuera de lugar, no es castigo, es protección. Dios no permitirá que te acomodes en lo común cuando Él te ha llamado a lo extraordinario. Y es por eso que a veces caminas solo, es por eso que no puedes participar en lo que otros sí, es por eso que tus decisiones parecen radicales, porque tú estás siendo preparado para liderar. Y un líder no puede ser formado en la comodidad del grupo. Un líder es moldeado en la intimidad con Dios, en el silencio del aislamiento, en el crisol de la soledad. El enemigo ha tratado de usar esa sensación de no pertenencia para convencerte de que eres raro, defectuoso, irrelevante. Pero hoy esa mentira se rompe. No eres un error, eres una señal. No estás fuera de lugar, estás en camino hacia tu propósito. Eres parte del remanente, del grupo pequeño que no se vende, que no se rinde, que no encaja porque fue enviado a transformar. Tú no fuiste creado para encajar, fuiste diseñado para destacar. No eres del mundo. Fuiste escogido para el reino. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y sentiste rechazo sin explicación? ¿Has notado cómo algunas personas te resisten, te critican, te evitan, aunque tú no les hayas hecho absolutamente nada? No es paranoia, no es inseguridad, es guerra espiritual, y es una señal de que eres escogido. No necesitas hacer nada para incomodar a quienes viven en oscuridad. Basta con que entres con la luz que portas. Tu sola presencia altera atmósferas, tu esencia confronta, tu existencia revela. No por arrogancia, sino porque la gloria que cargas desenmascara lo que otros quieren ocultar. Y eso molesta, eso irrita, eso provoca. Jesús lo dijo sin rodeos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si tú eres verdaderamente del reino, la resistencia es inevitable. El rechazo no siempre es por tus errores, sino por tu esencia. No es lo que haces, es lo que representas. José fue odiado por sus propios hermanos solo por soñar. David fue perseguido por un rey inseguro solo por tener unción. Jesús mismo, perfecto, sin pecado, fue rechazado, acusado, crucificado, no por culpa, sino por propósito. ¿Y tú, que cargas llamado, propósito y promesa, crees que no serás atacado? Hay personas que no soportan tu presencia porque les recuerda lo que ellos no tienen. Hay quienes te critican porque tu obediencia expone su rebelión. Hay quienes se burlan de ti porque tu pureza amenaza su comodidad. No lo tomes personal, es espiritual. La unción siempre provoca oposición. El favor atrae tanto puertas como enemigos. Tú has sido marcado, y esa marca es visible en el mundo espiritual. Aunque tú no la veas, ellos la sienten. El infierno la reconoce. Y a veces, personas con puertas abiertas a lo oscuro reaccionan sin saber por qué, simplemente porque lo que tú cargas es demasiado fuerte para ignorarlo. Pero aquí está la verdad. El rechazo no puede cancelar tu llamado. Lo que Dios ha depositado en ti, ningún ataque lo puede borrar. Los hermanos de José no pudieron detener su ascenso. Saúl no pudo eliminar a David. Los fariseos no pudieron apagar a Jesús. Y lo que está sobre ti, nadie lo puede apagar. Así que cuando te odien sin causa, cuando hablen mal de ti, cuando te excluyan sin razón, no entres en crisis. Entra en gratitud, porque eso significa que estás en el camino correcto, que lo que portas es real, que eres luz en medio de tinieblas. El enemigo quiere usar el rechazo para herirte, pero Dios lo usará para posicionarte. Cada palabra en tu contra será escalón, cada traición será redirección, cada calumnia será parte del testimonio que mostrará que tú fuiste verdaderamente escogido. Mantente enfocado, mantente humilde. No bajes tu luz para ser aceptado por quienes no fueron llamados a caminar contigo, porque el que te llamó te conoce, te defiende y te vindicará. El rechazo de los hombres no invalida la elección de Dios. Hay algo dentro de ti que no todos entienden. Una sensibilidad, una carga, una compasión que no se puede explicar con lógica humana. Tú sientes lo que otros ignoran. Te duele el sufrimiento ajeno como si fuera tuyo. Y desde pequeño has tenido ese impulso casi incontrolable de ayudar, de sanar, de proteger, de interceder por los quebrantados. Eso no es simplemente una personalidad empática, es evidencia de un llamado divino. Muchos te han dicho que eres demasiado emocional, que sientes demasiado, que te involucras más de la cuenta. Pero lo que ellos no entienden es que tú fuiste diseñado con un corazón profético, un corazón que siente la carga del cielo por los perdidos, un corazón que no puede quedarse callado mientras otros sufren. Porque tú, escogido, fuiste formado con propósito de servicio. La palabra lo dice claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa compasión que te hace llorar por personas que apenas conoces, esa urgencia de ayudar, incluso cuando tú mismo estás roto, ese deseo de ser refugio para otros, es el ADN espiritual de los que han sido apartados para servir al reino. Mira a Moisés. Antes de tener un bastón en la mano, ya tenía fuego en el corazón. Vio a un egipcio maltratar a un hebreo y no pudo quedarse quieto. Nehemías, en la comodidad del palacio, escuchó que Jerusalén estaba en ruinas y cayó de rodillas en llanto y ayuno. Ester pudo quedarse callada, pero arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Y Jesús, nuestro ejemplo supremo, miró a las multitudes y fue movido a compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Lo que tú cargas no es debilidad, es un encargo del cielo, pero escucha bien.
Ser escogido para ayudar no significa ser llamado a desgastarte sin límites. Aquí es donde muchos de los elegidos se agotan, se frustran, se vacían, porque dan y dan hasta que no les queda nada. Jesús sanó multitudes, pero también se apartaba a orar. Moisés guió a todo un pueblo, pero también aprendió a delegar. Tú no puedes seguir dando si tu alma está seca. No puedes salvar a otros si tú estás a punto de hundirte. El enemigo ha intentado convertir tu generosidad en trampa. Ha querido que confundas compasión con autoabandono. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda: ayudar no es dejarte destruir. Servir no es permitir que te drenen. Hay sabiduría en el servicio. Hay límites santos que preservan tu llamado. Eres más que alguien amable. Eres una herramienta viva en las manos de Dios. Y ese corazón que parece sentir demasiado es exactamente lo que el mundo necesita. Porque en un mundo endurecido, tú eres señal de que el amor de Dios aún se mueve. No apagues esa llama. Solo entrégala, renuévala y protégela en oración. Hay momentos en la vida que simplemente no puedes explicar. Situaciones donde miras atrás y dices: no sé cómo salí de eso. No debería estar vivo. No debería estar aquí. Y sin embargo, aquí estás. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue cobertura divina, protección sobrenatural, preservación con propósito. Tú, elegido, has sido protegido desde antes de entender lo que te rodeaba. Has pasado por momentos que deberían haberte destruido, accidentes que parecían mortales, enfermedades que amenazaron tu vida, episodios de oscuridad mental que quisieron consumir tu alma, depresión, pensamientos suicidas, abuso, violencia, silencio. Y aún así, ¿sigues aquí? ¿Por qué? Porque tú no eras el objetivo, tu destino lo era. El infierno no atacó tu presente, atacó tu futuro, trató de detenerte antes de que florecieras. Porque cuando el enemigo ve a alguien que porta unción, lo quiere neutralizar antes de que entienda quién es. Por eso la guerra fue tan intensa, porque la gloria que cargas es peligrosa. El Salmo 91, versículo 11 declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No es poesía, es protección legal en el mundo espiritual. Dios asignó ángeles a tu camino. Ángeles que estuvieron allí cuando dormías, cuando llorabas solo, cuando nadie más lo sabía. Ángeles que dijeron: no no ahora, todavía tiene propósito. Mira la historia de Moisés. Un decreto de muerte fue lanzado contra todos los varones hebreos, pero su madre lo escondió y lo puso en un cesto. ¿Y qué hizo Dios? Lo guió río abajo, directo al palacio del enemigo, preservado en las aguas, protegido entre las corrientes, porque su llamado era más grande que el complot en su contra. Mira a Daniel, arrojado a un foso de leones, sellado por decreto real, sentenciado a morir, pero ni una garra lo tocó, ni un rugido lo hizo temblar. ¿Por qué? Porque su tiempo no había terminado. Su asignación seguía viva. Y cuando la asignación sigue en pie, ningún enemigo puede sellar tu destino. Pablo fue apedreado, naufragó, fue mordido por una serpiente venenosa y siguió predicando, siguió avanzando, siguió respirando, porque no se trataba de su fuerza, sino del respaldo divino que lo impulsaba. Y tú, igual que ellos, has sido preservado no solo para sobrevivir, sino para cumplir. Tal vez pensaste que eras invisible, que Dios te había olvidado, pero hoy entiendes. Él te ha cubierto todo este tiempo, en tu niñez, en tu adolescencia, en las noches donde pensaste en rendirte, cuando la oscuridad te abrazaba, cuando el dolor era tan fuerte que deseabas desaparecer. Incluso ahí fuiste protegido. ¿Sabes por qué el suicidio no triunfó? ¿Por qué no te perdiste por completo en la adicción, la violencia o la locura? Porque el cielo gritó: no, porque fuiste comprado con propósito,
porque tu vida es demasiado valiosa para ser desperdiciada, porque aunque tú querías rendirte, Dios seguía apostando por ti. Juan, capítulo 7, versículo 30. Dice que intentaron arrestar a Jesús, pero no pudieron, porque aún no había llegado su hora. Eso es lo que ha pasado contigo. El infierno intentó adelantarse, pero tu hora no había llegado, porque el cielo tiene un reloj diferente, un calendario divino, y mientras el propósito siga latiendo dentro de ti, nada ni nadie puede apagar tu aliento. Tú no estás vivo por casualidad, estás vivo por causa, porque hay personas que aún necesitan lo que cargas. Hay batallas que solo tú puedes pelear, hay cadenas que solo tú puedes romper, hay generaciones que serán libres por causa de tu obediencia. Así que ya no veas tu pasado como una colección de cicatrices sin sentido. Míralo como testimonio, míralo como credencial. Cada intento de destrucción fue un reconocimiento profético de que tú eres peligroso para las tinieblas, que tu voz tiene peso, que tu vida es señal. Tú fuiste preservado por Dios, protegido por ángeles, separado para un tiempo como este. No fuiste simplemente salvado, fuiste guardado, apartado, escogido. Y si aún estás respirando, entonces aún tienes propósito. Camina en eso, abraza eso, porque tú, elegido, no solo sobreviviste, fuiste preservado para conquistar. Hay puertas que se abrieron en tu vida y tú mismo no entiendes por qué. Oportunidades que llegaron sin tocar, personas que te ayudaron sin que tú lo pidieras, lugares donde entraste sin tener las credenciales. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que no fue por conexiones, no fue por tu currículum, no fue por suerte, fue favor, favor sobrenatural, favor que no se puede explicar, solo reconocer. Tú has caminado bajo la sombra del Altísimo, y por eso cosas que deberían haber tardado años sucedieron en días. Mientras otros luchaban por ser vistos, tú fuiste señalado. Mientras otros competían por acceso, a ti te lo ofrecieron. Y no porque seas mejor, sino porque fuiste escogido. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículos 2 al 4, que Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y halló gracia en sus ojos. José fue vendido, acusado, encarcelado, pero en cada estación el favor lo seguía. El favor no evitó el proceso, pero sí le abrió puertas en medio del dolor. Porque cuando eres escogido, ni el foso, ni la prisión, ni la traición pueden detener lo que Dios tiene para ti. Y tú, igual que José, has visto puertas abrirse que otros ni siquiera sabían que existían. Has recibido promociones, conexiones, provisión, sin explicación lógica. Y a veces te has sentido hasta culpable. Has pensado, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan fácil esto que a otros les cuesta tanto? Pero escucha bien, el favor no es para presumir, es para cumplir. Esther no recibió favor para lucirse en el palacio, sino para salvar a su pueblo. David no fue ungido para disfrutar de un trono, sino para establecer el reino. José no fue prosperado para enriquecerse, sino para preservar generaciones. Y tú, elegido, has sido favorecido porque tu favor está conectado a una asignación. Así que deja de disculparte por las bendiciones. Deja de esconder la mano de Dios sobre tu vida. El favor no te hace orgulloso, te hace responsable. Porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Camina con gratitud, administra con sabiduría, porque las puertas que Dios abre, ningún hombre puede cerrar. Y si se abrieron para ti, es porque Él te necesita dentro. No hay herida más profunda que aquella que proviene de los que deberían haberte amado. El rechazo de un extraño duele, sí, pero el rechazo de un padre, una madre, un hermano, un cónyuge, un hijo, eso atraviesa el alma. Eso deja marcas que no se ven, pero que gritan en silencio durante años. Y tú lo sabes, porque lo viviste. Fuiste el niño que se esforzaba por agradar, pero nunca fue suficiente. Fuiste el joven que tenía un corazón noble,
pero aún así fue malinterpretado. Fuiste el adulto que amó sin medida y fue devuelto con frialdad, con juicio, con traición. Te preguntaste muchas veces, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué me miran con desprecio si yo solo quise amar bien? Y aquí está la verdad. No fue por lo que hiciste, fue por lo que cargas. Desde el principio, los elegidos han sido rechazados por los suyos. José, el soñador, no fue traicionado por enemigos lejanos, sino por sus propios hermanos. Génesis, capítulo 37, versículo 4, dice: Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ellos no soportaban el favor que José tenía, no entendían los sueños que llevaba dentro. No podían aceptar que el más joven, el más diferente, había sido escogido para cosas mayores. Y lo vendieron, lo alejaron, lo abandonaron, igual que tú te has sentido. Jesús, el Hijo de Dios, vino a los suyos. Y como declara Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fue rechazado en su propia tierra. Los mismos que lo vieron crecer, lo descartaron. ¿No es este el hijo del carpintero?, dijeron, como si su historia humana pudiera invalidar su asignación divina. Y tú, elegido, ¿te sorprende que aquellos más cercanos a ti no reconozcan quién eres en el Espíritu? ¿Te duele? Claro que sí. Pero hoy Dios quiere sanarte. Quiere mostrarte que ese rechazo no fue el final, sino el inicio de algo mayor. A veces, el rechazo es la herramienta de Dios para moverte. Si los hermanos de José lo hubieran abrazado y apoyado, él jamás habría salido de casa, jamás habría llegado al palacio. Si Jesús hubiese sido aceptado por los fariseos, tal vez no habría ido a la cruz, y tú y yo seguiríamos perdidos. Lo que fue diseñado para quebrarte, Dios lo usará para impulsarte. Sí, fuiste rechazado, pero no fuiste olvidado. Fuiste incomprendido, pero no descartado por el cielo. Y lo más poderoso es que aquellos que te rechazaron no podrán detener lo que Dios va a hacer contigo. De hecho, serán testigos de tu levantamiento. El Salmo 118, versículo 22, declara: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso eres tú, esa piedra ignorada. Esa pieza que no encajaba en el diseño humano, pero que era esencial en el plan celestial. Tu historia no termina en el dolor, comienza en la redención, porque Dios es experto en usar lo roto para construir lo glorioso, y tu corazón herido se convertirá en canal de sanidad para otros. Tus lágrimas serán testimonio, tu rechazo será plataforma, la vergüenza que sentiste será reemplazada por autoridad. Pero escúchame bien, no permitas que el dolor del rechazo te convierta en alguien amargado. No dejes que el abandono te vuelva frío, porque esa es la trampa del enemigo. Él quiere que te encierres, que desconfíes, que no vuelvas a amar. Pero el Espíritu te dice hoy: sana, suelta y sigue caminando. Porque hay una familia espiritual que te está esperando. Hay conexiones divinas que el cielo ha preparado, personas que no verán tus fallas, sino tu esencia, que no competirán contigo, sino que celebrarán tu victoria, que no te usarán, sino que caminarán contigo. El rechazo fue real, el dolor fue profundo, pero el propósito es mayor. Tú no necesitas la aprobación de los hombres para caminar en lo que Dios ya ha afirmado sobre ti. Tu identidad no depende de quién te abraza o quién te señala. Depende de quién te formó. Fuiste rechazado por los tuyos, pero aceptado por el Altísimo. Fuiste descartado por los hombres, pero elegido por Dios. Y cuando el Creador te llama, no hay criatura que pueda descalificarte. Así que sacude el polvo del pasado. Perdona a quien debas perdonar. Libérate del peso que llevas y camina con la frente en alto, porque tú, que fuiste herido por los cercanos, serás sanador de los lejanos. Y tu vida será una prueba viva de que el rechazo humano jamás podrá detener la elección divina.
Desde que eras niño, hubo algo en ti que no encajaba en lo común. Tal vez no tenías las palabras para explicarlo, pero sabías que veías el mundo de manera distinta. Mientras otros se distraían con juegos, tú hacías preguntas profundas. Mientras otros seguían la corriente, tú pensabas diferente. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, se notaba. Tú tenías algo. Un brillo, una chispa, un don. Algunos te llamaron raro, otros demasiado intenso. Incluso hubo quienes se burlaron de tus ideas, de tu forma de hablar, de soñar, de crear. Pero tú no eras extraño, eras apartado. Lo que el mundo llamaba rareza, el cielo lo llamaba diseño. La palabra dice en Proverbios capítulo 18, versículo 16. El don del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Tu talento no fue casualidad, fue un depósito del cielo. Fue sembrado en ti como semilla de propósito. Mira a David. Mientras sus hermanos empuñaban espadas, él tocaba el arpa, y fue su don, no su fuerza, el que lo llevó ante el rey. Mira a Daniel. En tierra extranjera, su sabiduría y entendimiento lo posicionaron ante reyes. Mira a José. Sus sueños y su capacidad de interpretar visiones lo llevaron del calabozo al palacio. Ellos no eran comunes, y tú tampoco lo eres. Tal vez tu don es cantar, escribir, enseñar, crear, liderar, sanar, escuchar. Tal vez ni siquiera lo has descubierto por completo, pero está ahí, y es evidencia de que fuiste llamado, porque Dios siempre pone el don antes de la manifestación del llamado. El don es la llave, el don es la señal. Pero escúchame bien, tu don no es tu identidad, no eres lo que haces, eres hijo del que te lo dio. Hay quienes se pierden en su talento y olvidan al dador. Terminan buscando aplausos, en lugar de cumplir propósito. Pero tú no estás aquí para entretener, estás aquí para edificar. Dios no te dio ese don para que seas admirado, te lo dio para que seas útil en el reino. Tu voz no es solo hermosa, es arma. Tu mente no es solo brillante, es herramienta. Tus ideas no son casualidad, son estrategia divina. Así que ya no escondas tu don por miedo, no lo diluyas para encajar, no lo entierres por vergüenza. Afílalo, entrénalo, conságralo, y cuando llegue el momento, entrégalo al Señor. Porque un don colocado en manos de Dios puede transformar naciones. Has pasado por temporadas donde todo parecía romperse a tu alrededor. Momentos en los que te esforzaste, oraste, hiciste lo correcto, y aún así fuiste traicionado, fuiste ignorado, perdiste, fracasaste, intentaste avanzar, pero parecía que cada paso adelante venía con dos hacia atrás. Y en el silencio de tu alma te preguntaste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si fui obediente, me siento castigado? La respuesta es esta: no fuiste castigado, fuiste preparado. Escúchame, elegido. El proceso no es prueba de ausencia de Dios, es evidencia de su mano moldeándote. Lo que parecía injusto, lo que parecía cruel, fue fuego refinador. Porque el barro no puede convertirse en vasija sin presión. El metal no puede transformarse en espada sin calor. Y un llamado como el tuyo no puede nacer sin quebrantamiento. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas, incluso las pérdidas, incluso los rechazos, incluso los fracasos. Mira a Job. Perdió todo: hijos, salud, bienes. Fue ridiculizado, acusado falsamente, abandonado por quienes debían consolarlo, pero su historia no terminó en las cenizas. Terminó en restauración multiplicada, porque el Dios que permite la prueba también orquesta la recompensa. La Biblia declara que Job recibió el doble de lo que había perdido, y lo que el enemigo pensó que era ruina,
Fue la puerta hacia su redención. Mira a David. Fue ungido como rey, pero no subió al trono inmediatamente. No. Primero fue perseguido como criminal, aunque no había hecho nada malo. Vivió escondido en cuevas. Pasó hambre. Fue traicionado por su propia gente. ¿Por qué? Porque antes de portar corona, tenía que portar carácter. Y el carácter se forja en el dolor. Y tú, que has pasado por desiertos, por pérdidas, por fracasos que no comprendes, debes saber, nada fue en vano. Cada lágrima que derramaste fue recogida. Cada noche en que oraste sin respuesta fue anotada. Cada vez que fuiste fiel, aunque no viste fruto, fue sembrada. Dios ha estado trabajando en ti más en tus temporadas de aparente silencio que en tus momentos de visibilidad, porque lo que Él construye en lo oculto resiste el peso de lo eterno. Si Él te hubiese exaltado antes del proceso, no habrías resistido, pero ahora, después del fuego, puedes llevar lo que viene. Algunas puertas se cerraron porque no estabas listo. Algunas relaciones terminaron porque no eran parte de tu próximo capítulo. Algunos negocios fracasaron porque Dios te estaba desviando hacia algo mayor. Y aunque lloraste, aunque gritaste, ¿por qué? El cielo susurraba, confía, estoy obrando algo que aún no puedes ver. El enemigo te quiso convencer de que los fracasos eran señal de descalificación, pero fueron marca de formación, porque Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados, y tú has sido llamado. Ahora entiendes que lo que parecía pérdida era poda. Lo que parecía retroceso era reposicionamiento. Lo que parecía rechazo era redirección. Dios no desperdicia nada. Él usa cada parte de tu historia, incluso los pedazos rotos, para construir algo glorioso. Así que no te avergüences de tus caídas. No escondas tus cicatrices. Ellas cuentan una historia de supervivencia, de fe, de resistencia, de alguien que fue forjado en el fuego, pero no se quemó, de alguien que caminó por el valle de sombra de muerte, pero no murió, de alguien que fue quebrado y aún así siguió creyendo. Hoy el Espíritu de Dios te dice, levántate, sacude el polvo del fracaso. No te defines por lo que perdiste, te defines por lo que portas. Y lo que portas sigue intacto. El llamado no se ha ido, la unción no se ha evaporado, el sueño sigue vivo. Tu historia no termina en ruina, termina en gloria, porque lo que no te mató te preparó, y ahora estás listo para caminar en la plenitud de tu propósito. Tú no necesitas que el mundo se derrumbe para buscar a Dios. No necesitas una crisis para arrodillarte, porque desde que tienes memoria, hay algo en ti que siempre ha tenido hambre. Una sed, un anhelo que nada ni nadie ha podido llenar. Mientras otros buscaban diversión, tú buscabas sentido. Mientras otros se conformaban con lo superficial, tú querías profundidad. Esa necesidad no vino de tu crianza, no fue cultural, fue espiritual, fue plantada en tu interior desde antes de nacer. El Salmo 42, versículo 1, lo describe así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa ha sido tu experiencia. Has sentido esa hambre en momentos de silencio, esa inquietud que te hace llorar sin entender por qué, ese fuego que te lleva a buscar su presencia incluso cuando nadie más lo hace. Mira a Samuel. Aun siendo un niño, dormía cerca del arca de Dios, esperando oír su voz. Mira a María de Betania. Mientras otros se distraían, ella se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. No eran religiosos, eran buscadores. Igual que tú, ese hambre que sientes no es común, es señal de un llamado, porque los que Dios quiere usar con poder, primero los llena de deseo por Él. Él no usa vasos vacíos de religión, sino corazones llenos de pasión. El enemigo ha intentado apagar esa llama, ha querido distraerte, endurecerte, enfriarte, pero no ha podido, porque lo que Dios encendió en ti no puede ser apagado por el mundo. Tu hambre por Dios
es la evidencia más clara de que fuiste escogido, así que no la ignores, no la apagues, cuídala, protégela, cultívala, porque aquellos que tienen hambre de Dios son los que Él usa para cambiar generaciones.